El poder del dinero, capítulo 1. Sueños de avaricia. Este es un documental a través del cual nosotros podemos entender cuál es el origen de todos aquellos tecnicismos que escuchamos y leemos constantemente en el mundo de la economía y de la finanza. Pero para nosotros comprender lo más complejo que esto conlleva, antes debemos saber cuál fue el surgimiento de todo esto. Por eso es en el primer capítulo en el cual nos explica que el dinero ha sido de lo más importante dentro de la historia de la humanidad. Ha sido aquello que ha movido, que ha generado impactos muy importantes, guerras, revoluciones en las cuales ha estado presente. Quizá ha ido cambiando un poco, pero en otros aspectos sigue siendo igual. El dinero es conocido a través de diferentes términos en la sociedad, dependiendo del país en el que nos encontremos. Puede ser llamado plata, pasta, guita, también lo hemos conocido como money, cash, billullo, pisto, entre otros. Pero se refieren a lo mismo. Y para nosotros entender desde hace cuánto o cómo fue que esto surgió, podemos mencionar en la historia acerca del Imperio Inca, ya que esta fue una de las civilizaciones más poderosas de Sudamérica, pero ellos no usaban el dinero. El oro y la plata, estos metales preciosos que ellos tenían en sus tierras, no lo veían como dinero. Ellos lo veían como la representación del universo, como sus dioses, su religión, porque podemos mencionar que el sol era considerado, el sudor del sol era considerado el oro, ¿verdad? O al contrario, el oro era considerado el sudor del sol, pero la plata era las lágrimas de la luna. Y es ahí donde nos damos cuenta de que ellos no veían las cosas como nosotros las vemos ahora. Pero fue con la llegada de los españoles, cuando conquistaron a la civilización inca, que esto cambió. Los españoles derrocaron a los incas, pero ellos llevaban una meta posterior a esta derrota. Ellos querían explorar las tierras para encontrar oro, para encontrar plata, porque buscaban detener el declive económico de España. Por lo tanto, explotaron a los indígenas para trabajar en esos cerros que ellos descubrieron y en los cuales forzaron a trabajar a los indígenas sin paga y en donde muchos indígenas murieron. Pero ellos obtuvieron el resultado que buscaban a través de esto. Realmente no. No obtuvieron eso que querían. ¿Por qué? Porque ellos, este oro y esta plata que encontraban, que explotaban, la mandaban convertidas en monedas a Europa, pero a mayor dinero, los precios de lo que consumían se elevaban. Por lo tanto, no pudieron detener el declive de la economía posterior a la conquista de la civilización inca. El dinero ha sido considerado como la confianza. El dinero es la confianza que le damos a otra persona, la confianza que le damos a los bancos de que aquello que nosotros consideramos y llamamos dinero, que a lo largo de la historia ha sido o ha estado de diferentes formas
representado, por ejemplo, a través de conchas de mar y actualmente por medio de billetes, pero también de forma electrónica mayormente. Pero nosotros tenemos confianza en los bancos, en que estamos utilizando el dinero para realizar una compra, para realizar una venta y que pues eso que estamos intercambiando, ya sea de forma electrónica o por medio de un billete, vale. También sabemos que al existir dinero, surgió la necesidad del crédito, la necesidad de préstamos. Pero es bastante curioso e interesante conocer acerca de cómo fue que esto surgió. La palabra crédito proviene del latín credere, que significa creer. Si hablamos de Europa medieval, la iglesia prohibía cobrar intereses al momento de realizar un préstamo. Porque parafraseando, dentro de la Biblia se encontraba que la persona que realizara un préstamo de hermano a otro hermano cristiano, cobrando un interés, pues esta persona se iba a ir al infierno. Esto iba a ser un pecado. Y también si mencionamos en la literatura la obra de Dante, la Divina Comedia, él describe que dentro de los ciclos del infierno hay un lugar específico en el séptimo ciclo para aquellas personas usureras. Y es bastante curioso. Pero entonces, ¿cómo es que existe actualmente el interés? Pues realmente todo ha sido, considero, cuestiones de estrategia. Porque los judíos eran conocidos como prestamistas. Estas personas tenían un lugar destinado y específico para realizar los préstamos. Entonces, como la Biblia decía de que prestar de un hermano a otro iba a ser pecado, pero si a quien estábamos prestando era un extraño, entonces no sería pecado. Y ahí estuvo la clave. Los judíos utilizaron esto y fueron prestamistas. La palabra bancos nació en Venecia, porque donde los judíos hacían sus negocios era sobre un banco, un banqui, ¿verdad? Ahí ellos se sentaban y esperaban a que llegaran a realizar préstamos y de ahí nació o surgió la palabra bancos. Venecia ha sido considerado laboratorio para el futuro del sistema de préstamos. Y en Venecia es el lugar del prestamista más famoso de la literatura, que es Shylock, El mercader de Venecia, obra de Shakespeare. Es bien curioso porque dentro del documental vemos un fragmento de esta obra en donde Shylock va a prestar dinero. O sea, le están prestando dinero a él, pero ahí surgen las condiciones, porque Shylock dice que sí va a prestar dinero, pero con la condición de que sea el mercader Antonio su fiador, porque era un hombre digno de confianza. Y ahí estamos con prestar dinero porque hay confianza. Entonces, también nos preguntamos cómo surgieron los primeros bancos, ¿verdad? Porque estamos hablando de que existía el crédito, judíos que prestaban, pero ¿cómo surgieron estas grandes instituciones, estos bancos que hoy conocemos? Está dentro de la historia sobre la familia Medici. Y estas personas fueron incluso llevadas a tribunales para ser condenadas por crímenes capitales. Pero su vida dio un giro, su vida cambió cuando uno de los Medici, llamado Giovanni Medici, creó un sistema de contabilidad, que fue a través de este que se crearon los bancos. Por medio de este sistema de contabilidad, la familia Medici, ellos se basaron principalmente en el cambio de moneda. Ahí cobraban, al momento de realizar el cambio, pues ellos obtenían ganancias, pero también realizaban préstamos.
La familia Medici fue muy conocida, reconocida, que incluso quedó plasmada esa familia dentro del arte, dentro de pinturas. Los pintaban cerca de Dios, lavándole los pies a Dios, ¿verdad? Su vida dio un giro a estar siendo condenados por tribunales, a ser la familia más reconocida por tener un banco. Pero también sucede que desde la antigüedad se conocen problemas que actualmente pasan, porque la familia Medici realizó diversos créditos a muchas personas, pero sufrió grandes pérdidas cuando concedió préstamos extremadamente generosos a personas de sangre azul. Allí sucedieron las bancarrotas. Pero esto, como les decía anteriormente, sigue sucediendo actualmente, porque si nos vamos a Estados Unidos, a Memphis, que es conocido por muchas razones, por cosas como sus zapatos de gamuza azul, también es conocido por sus bancarrotas y que existe sobreendeudamiento de los ciudadanos, de la población de Memphis, porque es en cada esquina que cualquier persona con el aval de que su carro sea un aval pueden darle un crédito. Y pues las personas piden créditos, se endeudan y es un pueblo que si vemos videos, es una ciudad que si vemos videos está llena de mucha pobreza. Se puede reflejar la pobreza. Es bastante curioso cómo lo que sucedía en la antigüedad continúa sucediendo, aun cuando los bancos, cuando las instituciones financieras tienen sistemas para realizar estos créditos, estos préstamos, pues pueden llegar a tener una bancarrota también por personas irresponsables. En conclusión, este documental nos deja que el dinero no tiene valor por sí mismo, sino que representa. Y el dinero significa confianza. También es interesante saber de cómo fue que surgieron los créditos, quiénes fueron los primeros prestamistas, cómo las familias más poderosas tuvieron un pasado diferente y cómo fueron ellos evolucionando a través de estos sistemas financieros. Y bueno, siempre buscamos crecer, buscamos riqueza, pero también la avaricia por esto puede llevarnos a un endeudamiento excesivo.